Alguien dice algo que te molesta. Sientes cómo cambia tu cuerpo. Tu mente prepara una respuesta. Y antes de darte cuenta, ya dijiste algo que no querías decir. 5 minutos después, la rabia desaparece. Pero las palabras siguen ahí. Y quizá ese sea uno de los mayores problemas de reaccionar impulsivamente. Una emoción que dura unos segundos puede hacerte tomar una decisión cuyas consecuencias duren años. Una discusión, un mensaje enviado demasiado rápido, una respuesta pronunciada desde la ira, una decisión tomada cuando no estabas pensando con claridad. Los estoicos comprendieron que la verdadera fortaleza no consiste en evitar las emociones, consiste en impedir que una emoción momentánea tome decisiones permanentes por ti, porque cada vez que alguien puede provocarte y conseguir que pierdas el control, esa persona acaba de descubrir cómo controlarte, y eso es exactamente lo que vamos a cambiar hoy. En este video descubrirás 8 lecciones estoicas para aprender a controlar tus emociones, dejar de reaccionar impulsivamente y mantener la calma, incluso cuando alguien intenta sacarte de ella. Pero hay una idea que quiero que recuerdes desde este momento. No tienes que responder inmediatamente a todo lo que te ocurre. A veces, la respuesta más poderosa comienza simplemente con una pausa. Lección número 1. Crea espacio antes de responder. La mayoría de las personas cree que perder el control ocurre cuando gritas, cuando insultas, cuando golpeas una puerta. Pero el control se pierde mucho antes. Se pierde en ese pequeño instante en el que una emoción aparece y decides obedecerla sin cuestionarla. Alguien te provoca, sientes rabia y respondes. Alguien te critica, te sientes atacado y te defiendes inmediatamente. Parece que entre lo que ocurre y tu reacción no existe ningún espacio, pero sí existe. Y aprender a encontrarlo puede cambiar completamente tu manera de enfrentarte a los demás. Los estoicos entendieron que no siempre podemos controlar la primera emoción que aparece, pero podemos entrenarnos para controlar lo que hacemos después. Imagina que recibes un mensaje que te enfurece. Tu primera reacción quizás sea escribir inmediatamente una respuesta, pero antes de enviarla, detente, deja el teléfono, respira, camina durante unos minutos y después vuelve a leer el mensaje. Probablemente siga sin gustarte, pero ahora hay una diferencia. Ya no estás respondiendo desde el mismo estado emocional. Y eso importa, porque muchas veces no nos arrepentimos de lo que sentimos. Nos arrepentimos de lo que hicimos mientras lo sentíamos. Por eso necesitas aprender una regla sencilla. Cuanto más intensa sea la emoción, más lentamente debes actuar. Si estás enfadado, espera. Si estás profundamente decepcionado, espera. Si sientes que necesitas responder inmediatamente, probablemente sea precisamente cuando más necesitas esperar. No se trata de evitar los problemas, ni de permitir que otros te falten al respeto. Se trata de elegir el momento en el que vas a responder, porque cuando alguien te provoca y tú reaccionas exactamente como esperaba, esa persona está marcando el ritmo de tu comportamiento. Pero cuando haces una pausa, recuperas algo fundamental, la capacidad de elegir. Así que la próxima vez que notes cómo la emoción empieza a dominarte, no intentes convertirte inmediatamente en alguien completamente tranquilo. Haz algo mucho más sencillo. No actúes todavía. Regálate unos segundos, porque a veces 10 segundos de silencio pueden evitar 10 años de arrepentimiento. Lección número 2. No creas todo lo que piensas. Una persona tarda horas en responderte y tu mente dice, me está ignorando.
Alguien pasa junto a ti y apenas te saluda. Y piensas, ¿tiene algún problema conmigo? Recibes una crítica y automáticamente interpretas, no me respeta. Pero observa algo importante. En ninguno de esos casos conoces realmente toda la historia. Lo único que tienes es un hecho y una interpretación. Y muchas veces sufrimos mucho más por la interpretación que por el hecho. Los estoicos comprendieron algo fundamental. No reaccionamos únicamente a lo que ocurre. Reaccionamos al significado que nuestra mente le da a lo que ocurre. Y ahí comienza una enorme cantidad de sufrimiento innecesario. Porque nuestra mente es extraordinariamente rápida creando historias. Interpreta silencios. Adivina intenciones. Imagina conversaciones. Saca conclusiones con información incompleta. Y después, no condenar una situación antes de tener pruebas suficientes para comprenderla. La próxima vez que notes cómo una situación empieza a alterarte, pregúntate, ¿estoy reaccionando a lo que realmente ocurrió? ¿O a la historia que estoy contando sobre lo que ocurrió? A veces descubrirás que el problema era real y entonces podrás enfrentarlo. Pero otras veces descubrirás algo sorprendente. La persona que más estaba alimentando tu enfado eras tú mismo, no por lo que había ocurrido, sino por todo lo que tu mente añadió después. Y cuanto antes aprendas a distinguir una cosa de la otra, menos fácil será que tus propios pensamientos te roben la calma. Lección número 3. No necesitas ganar todas las discusiones. Hay discusiones que comienzan por algo insignificante y terminan destruyendo relaciones, amistades o incluso años de confianza. No porque el problema fuera realmente importante, sino porque ninguna de las dos personas estaba dispuesta a dejar de responder. Uno dice algo, el otro contesta. Entonces llega otra respuesta, después otra, y llega un momento en el que ya nadie intenta solucionar el problema. Solo intentan ganar. Queremos demostrar que tenemos razón. Queremos que la otra persona admita que se equivocó. Queremos tener la última palabra. Y muchas veces estamos dispuestos a sacrificar nuestra tranquilidad simplemente para conseguirlo. Pero pregúntate algo. ¿Cuántas discusiones has ganado? Y aún así terminaste sintiéndote peor. Porque tener razón no siempre significa haber actuado correctamente. Puedes demostrar que alguien estaba equivocado y destruir una relación mientras lo haces. Puedes ganar una discusión y perder completamente tu paz. Los estoicos entendieron que el ego necesita demostrar. El carácter, en cambio, no necesita hacerlo constantemente. Marco Aurelio convivió con personas difíciles, traiciones, críticas y conflictos políticos, y aún teniendo una posición desde la que podía imponer su autoridad, comprendió que no toda provocación merecía una respuesta. Ese principio sigue siendo válido hoy. No todo comentario merece una explicación. No toda crítica merece una defensa. No toda provocación merece tu energía. Y no toda persona está intentando comprenderte. Algunas simplemente quieren discutir. Cuando reconoces eso, puedes dejar de participar. La próxima vez que estés en una discusión y notes que ambos están repitiendo los mismos argumentos, hazte una pregunta. ¿Estoy intentando solucionar algo? ¿O simplemente estoy intentando ganar? Si todavía existe algo que resolver, habla, escucha, busca una solución. Pero si la conversación ya se ha convertido en una competición de egos, quizá la respuesta más inteligente sea detenerla. Y esto es importante. Retirarte de una discusión inútil no significa que la otra persona tenga razón. Tampoco significa que seas débil. Significa que has decidido que tu energía vale más que la satisfacción momentánea de tener la última palabra.
Hay una enorme diferencia entre guardar silencio porque tienes miedo y guardar silencio porque ya no necesitas demostrar nada. El primero nace de la inseguridad. El segundo nace del dominio propio. Así que la próxima vez que alguien intente arrastrarte hacia una discusión interminable, recuerda, no necesitas aceptar cada invitación al conflicto. Puedes escuchar, puedes responder una vez, puedes establecer un límite y después puedes marcharte. Porque algunas de las mayores victorias de tu vida no llegarán cuando consigas decir la última palabra. Llegarán cuando tengas la oportunidad de hacerlo y descubras que ya no la necesitas. Lección número 4. No tomes decisiones importantes bajo una emoción intensa. Hay momentos en los que estás completamente convencido de lo que debes hacer. Estás enfadado y quieres terminar una relación. Estás frustrado y quieres abandonar un proyecto. Sientes miedo y decides rechazar una oportunidad. Estás profundamente decepcionado y quieres alejarte de alguien para siempre. En ese momento, la decisión parece evidente, pero unas horas después, algo cambia. La emoción pierde intensidad. Tu mente empieza a pensar con más claridad y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué hice eso? El problema no es sentir emociones. El problema aparece cuando permitimos que una emoción temporal tome una decisión cuyas consecuencias pueden ser permanentes. Los estoicos no intentaban eliminar lo que sentían, intentaban evitar convertirse en esclavos de ello. Porque cuando estás dominado por la rabia, solo ves aquello que alimenta tu rabia. Cuando estás dominado por el miedo, todo parece peligroso. Cuando estás profundamente triste, puedes llegar a creer que nada mejorará. Y cuando estás eufórico, también puedes asumir riesgos que jamás aceptarías pensando con calma. Por eso existe una práctica sencilla que puede evitarte muchos errores. Separa el momento de sentir del momento de decidir. Puedes estar enfadado, pero no tienes que decidir ahora. Puedes sentir miedo, pero no tienes que responder ahora. Puedes sentirte decepcionado, pero no tienes que cerrar una puerta para siempre esta noche. Cuando una decisión sea importante y tu emoción sea intensa, date tiempo. Duerme, camina, escribe lo que estás pensando. Habla con alguien que pueda observar la situación desde fuera. Y después, cuando la intensidad haya disminuido, vuelve a hacerte la misma pregunta. ¿Sigo queriendo tomar esta decisión? Si la respuesta continúa siendo sí, entonces actúa. Quizá realmente necesitas marcharte. Quizá necesitas terminar algo. Quizá necesitas establecer un límite. El estoicismo no significa permanecer inmóvil. Significa intentar actuar desde la razón y no únicamente desde el impulso. Porque hay decisiones difíciles que deben tomarse, pero merecen ser tomadas por la versión más lúcida de ti, no por la versión más enfadada, ni por la más asustada, ni por la más desesperada. Así que recuerda esta regla cuando sientas que tienes que decidir algo ahora mismo. Una emoción puede darte información, pero no siempre debe darte instrucciones. Escúchala. Comprende por qué está ahí y después decide tú, porque controlar tus emociones no significa dejar de sentirlas, significa conseguir que puedan sentarse a la mesa, sin permitirles ocupar la silla desde la que se toman tus decisiones. Esa última imagen me gusta mucho para Ricardo. Haría una pequeña pausa después de tus decisiones y seguimos. Lección número 5. Deja de intentar controlar la reacción de los demás. Puedes elegir tus palabras con cuidado. Puedes hablar con respeto. Puedes explicar perfectamente lo que sientes. Puedes tener las mejores intenciones y aún así la otra persona puede reaccionar mal. Puede enfadarse, puede malinterpretarte
puede ignorarte, incluso puede juzgarte por algo que nunca quisiste decir. Y ahí comienza una de las trampas emocionales más comunes. Pensamos, si consigo explicarlo mejor, me entenderá. Entonces volvemos a explicarnos. Damos más argumentos. Enviamos otro mensaje. Intentamos encontrar las palabras perfectas. Pero la otra persona sigue sin reaccionar como esperábamos. Y nosotros empezamos a frustrarnos. Porque estamos intentando controlar algo que nunca estuvo completamente en nuestras manos. La respuesta de otra persona. Puedes controlar cómo hablas, pero no cómo escuchan. Puedes controlar tus intenciones, pero no cómo las interpretan. Puedes pedir perdón sinceramente, pero no puedes obligar a alguien a perdonarte. Puedes demostrar cariño, pero no puedes obligar a alguien a corresponderte. Puedes decir la verdad, pero tampoco puedes obligar a alguien a creerte. Comprender esto puede resultar doloroso, pero también puede darte una enorme libertad, porque significa que tu responsabilidad tiene un límite. Tu responsabilidad consiste en actuar de acuerdo con tus valores, ser claro, ser respetuoso, reconocer tus errores cuando los cometas y hacer aquello que honestamente esté en tus manos. Pero después, tienes que soltar el resultado. Los estoicos entendieron que sufrimos enormemente cuando intentamos controlar no solo nuestras acciones, sino también las consecuencias que esperamos obtener de ellas. Queremos que nuestra disculpa sea aceptada, que nuestro esfuerzo sea reconocido, que nuestro cariño sea correspondido, que nuestra explicación cambie inmediatamente la opinión de alguien. Pero la vida no funciona así. Hay una pregunta que puede ayudarte mucho cuando te encuentres en una situación como esta. ¿Ya hice honestamente lo que dependía de mí? Si la respuesta es no, hazlo, habla, aclara, pide perdón, establece el límite que necesitas establecer. Pero si la respuesta es sí, quizá ha llegado el momento de dejar de perseguir una reacción que no puedes controlar. Porque cuanto más necesitas que otra persona responda de determinada manera para poder estar tranquilo, más dependiente te vuelves de ella emocionalmente. Y eso también es una forma de perder el control. La verdadera serenidad aparece cuando puedes decir: yo responderé por mis actos, tú responderás por los tuyos. Eso no es indiferencia, es madurez. Es comprender dónde termina tu responsabilidad y dónde comienza la libertad del otro. Así que haz lo correcto. Di lo que tengas que decir. Actúa según tus principios y después permite que los demás reaccionen como decidan reaccionar. Porque controlar tus emociones también significa aceptar algo fundamental. No necesitas controlar a los demás para poder controlarte a ti mismo. Lección número 6. No alimentes una emoción que ya debería haberse ido. Alguien hace un comentario que te molesta. La conversación termina. La persona se marcha. El momento ya pasó. Pero 2 horas después, tú sigues allí. No físicamente, mentalmente. Repites exactamente lo que dijo. Imaginas lo que deberías haber respondido. Construyes nuevas discusiones dentro de tu cabeza. Piensas, tenía que haberle dicho esto. Después imaginas cómo habría reaccionado. Y vuelves a enfadarte. La persona que te molestó quizá ya está cenando tranquilamente. Quizá está viendo una película. Quizá incluso olvidó completamente lo ocurrido. Pero tú sigues permitiendo que aquella conversación ocurra una y otra vez dentro de tu mente. Y aquí existe una diferencia importante. Una cosa es sentir una emoción, otra muy diferente es alimentarla. La primera reacción puede aparecer sin que la hayas elegido, pero después empiezas a darle combustible, recuerdas, interpretas
Imaginas, repites, y cada nuevo pensamiento vuelve a despertar una emoción que comenzaba a desaparecer. Es como intentar apagar un fuego mientras sigues echándole madera. Los estoicos comprendieron que nuestra atención tiene un enorme poder. Aquello que alimentas mentalmente crece. Por eso controlar tus emociones no consiste únicamente en controlar lo que haces cuando aparece la rabia. También consiste en saber cuándo dejar de pensar en aquello que la provocó. Esto no significa ignorar un problema real. Si tienes que hablar con alguien, habla. Si necesitas establecer un límite, hazlo. Si existe algo que debes solucionar, soluciónalo. Pero una vez que hayas hecho aquello que depende de ti, pregúntate, ¿seguir pensando en esto va a cambiar algo? Si la respuesta es no, cada minuto adicional que entregues a esa situación será un minuto que no recuperas. Y existe una práctica muy sencilla que puedes utilizar. Cuando descubras que estás reproduciendo una discusión antigua dentro de tu cabeza, detén la historia. No intentes ganar la discusión imaginaria. No inventes una respuesta mejor. Simplemente reconoce, esto ya ocurrió. Y después, dirige deliberadamente tu atención hacia algo que sí pertenece al presente. Tu trabajo, tu familia, tu entrenamiento, una conversación, tu respiración, lo que tengas delante. Al principio tu mente volverá. Es normal. Entonces vuelve a traerla al presente. Una vez, y otra, porque también eso se entrena. Con el tiempo, empezarás a comprender algo muy poderoso. Perdonar una situación mentalmente no siempre significa perdonar a la persona. A veces, simplemente significa decidir que aquello que ocurrió ya ha ocupado suficiente espacio dentro de ti. No puedes evitar que alguien arruine 5 minutos de tu día, pero sí puedes evitar regalarle las siguientes 5 horas. Y quizá esa sea una de las formas más importantes de autocontrol. Saber cuándo una emoción ya te dio su mensaje y dejar de darle una habitación permanente dentro de tu mente. Lección número 7. No conviertas todo en una batalla. No todo lo que te molesta necesita ser corregido. No todo comentario necesita una respuesta. No todo error necesita una confrontación. Y no toda persona que piensa diferente a ti es tu enemigo. Pero muchas veces vivimos como si tuviéramos que reaccionar ante absolutamente todo. Alguien hace un comentario que no nos gusta y respondemos. Alguien publica algo con lo que no estamos de acuerdo y discutimos. Alguien comete un pequeño error y sentimos la necesidad de señalarlo. Alguien nos mira de una manera extraña y ya estamos intentando interpretar qué significa. Poco a poco, convertimos nuestra vida en una colección interminable de pequeñas batallas. Y después nos preguntamos por qué estamos agotados. La respuesta es sencilla, porque estamos peleando demasiado. Los estoicos comprendieron que la energía es limitada, y precisamente por eso debemos aprender a elegir dónde utilizarla. Antes de entrar en un conflicto, pregúntate, ¿esto seguirá importándome dentro de una semana? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un año? Muchas veces descubrirás que aquello que estaba a punto de robarte una hora de tranquilidad, probablemente ni siquiera lo recordarás dentro de unos días. Entonces, ¿por qué entregarle tanto poder ahora? Esto no significa evitar todos los conflictos. Hay momentos en los que debes hablar. Hay límites que deben establecerse. Hay injusticias ante las que debes actuar. Y hay situaciones en las que guardar silencio sería simplemente permitir que un problema continúe. Pero necesitas aprender a distinguir entre una batalla necesaria y una provocación innecesaria.
esa diferencia puede cambiar tu vida, porque una persona emocionalmente fuerte no es aquella que responde a todo, es aquella que sabe que merece una respuesta. A veces tendrás razón y aún así decidirás guardar silencio. A veces podrías responder y decidirás continuar caminando. A veces alguien intentará provocarte y simplemente descubrirá que no puede obligarte a participar. Eso no es debilidad, es selección. Es comprender que tu tiempo, tu atención y tu tranquilidad tienen valor. Imagínate que cada mañana despertaras con una cantidad limitada de energía mental. Cada discusión consume una parte. Cada provocación consume otra. Cada resentimiento, otra más. ¿Realmente quieres gastarla demostrando algo a alguien que mañana quizá ni siquiera forme parte de tu vida? Hay personas que pasan años intentando ganar batallas que nunca debieron comenzar, y cuando finalmente miran hacia atrás, descubren que ganaron muchas discusiones, pero perdieron una enorme cantidad de paz. Por eso, la próxima vez que algo intente arrastrarte hacia el conflicto, no te preguntes únicamente, ¿tengo razón? Pregúntate algo mucho más importante. ¿Esto merece mi paz? Porque puedes tener razón y aún así decidir que no vale el precio. Puedes defenderte sin destruirte. Puedes establecer límites sin vivir enfadado. Puedes alejarte sin necesidad de vencer. Y cuanto más aprendes a elegir tus batallas, menos personas tendrán la capacidad de elegirlas por ti. Recuerda, no responder a todo no significa que nada te importe. Significa que finalmente has decidido qué cosas merecen importar tanto. Lección número 8. Nadie gobierna tu interior sin tu participación. Esta es la enseñanza que une todas las anteriores. Porque quizá no puedas evitar que alguien te critique. No puedes impedir que alguien te rechace. No puedes controlar que una persona te decepcione. Ni puedes garantizar que la vida siempre salga como esperabas. Pero existe una pregunta mucho más importante. ¿Qué ocurre dentro de ti después? Porque una persona puede decirte algo desagradable durante 10 segundos y tú puedes permitir que esas 10 palabras vivan dentro de tu cabeza durante 10 días. Alguien puede rechazarte una vez y tú puedes continuar rechazándote a ti mismo durante años. Una persona puede dudar de ti y tú puedes convertir su opinión en la voz con la que empiezas a hablarte cada mañana. Ahí está el verdadero peligro. No siempre es lo que los demás hacen. Es el poder que seguimos entregándoles, mucho después de que se hayan marchado. Marco Aurelio tuvo que enfrentarse a traiciones, pérdidas, conflictos y personas difíciles. No podía controlar todo aquello, pero comprendió que existía un territorio sobre el que debía intentar mantener autoridad, su propia mente. Y tú tienes exactamente la misma batalla. No necesitas gobernar un imperio. Tu imperio son tus pensamientos, tus decisiones, tu atención, tu respuesta. Porque cada vez que alguien puede provocarte y decidir cómo vas a comportarte, estás entregándole una parte de ese territorio. Pero cada vez que haces una pausa, cada vez que eliges no responder impulsivamente, cada vez que decides no alimentar durante horas una emoción que apareció durante segundos, recuperas terreno. Eso es autocontrol. No convertirte en alguien frío. No dejar de sentir. No soportarlo todo en silencio. Autocontrol significa que puedes sentir profundamente, sin entregar automáticamente el volante de tu vida a aquello que estás sintiendo. Puedes estar enfadado y elegir no destruir. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. Puedes estar decepcionado sin convertirte en una persona amarga. Puedes recibir una crítica sin permitir que defina tu valor. Puedes perder algo importante
sin perderte también a ti mismo. Y quizá ahora puedas comprender algo que al principio del vídeo parecía difícil. La persona verdaderamente fuerte no es aquella a la que nada le afecta. Es aquella que no permite que todo lo que le afecta la controle. Esa diferencia lo cambia todo, porque el objetivo nunca fue convertirte en piedra. El objetivo era convertirte en alguien capaz de sentir una tormenta, sin entregar el timón. Así que la próxima vez que alguien te provoque, antes de reaccionar, recuerda, esa persona puede elegir sus palabras, puede elegir sus acciones, puede elegir lo que piensa de ti, pero todavía queda una decisión que no le pertenece, tu respuesta. Y mientras esa decisión siga siendo tuya, también seguirá siendo tuya una de las libertades más importantes que puedes conquistar. La libertad de gobernarte a ti mismo. Al final, controlar tus emociones no significa dejar de sentir. Significa dejar de obedecer automáticamente todo lo que sientes. Habrá personas que intentarán provocarte. Habrá palabras que te dolerán. Habrá momentos en los que sentirás rabia, miedo o frustración. Eso forma parte de estar vivo. Pero ahora sabes algo que quizá antes olvidabas. Sentir una emoción no te obliga a actuar desde ella. Puedes hacer una pausa. Puedes observar lo que estás pensando. Puedes elegir qué discusiones merecen tu energía. Y puedes decidir cuándo una situación ya ha ocupado suficiente espacio dentro de tu mente. Eso es dominio propio. No controlar el mundo, sino aprender a gobernarte cuando el mundo no se comporta como esperabas. Así que quiero dejarte una pregunta. ¿Cuál de estas 8 lecciones necesitas aplicar más en tu vida? Escribe el número en los comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, suscríbete a Mundial Estoica para seguir aprendiendo a aplicar la filosofía estoica a situaciones reales de la vida. Y la próxima vez que alguien intente hacerte perder el control, recuerda, pueden provocar tu emoción, pero tu respuesta sigue siendo tuya. Nos vemos en el próximo vídeo.